Revelador momento, niño humilde sorprende al millonario al brindar alegría a su hija paralizada. Samuel, un niño de 11 años, caminaba por las bulliciosas calles de su barrio, su mente un torbellino de pensamientos. La vida en su hogar era un constante tira y afloja entre las risas de su madre, costurera incansable, y el aroma a comida casera que siempre lograba hacer que el hambre se convirtiera en una sonrisa. Sin embargo, cada vez que su mirada se perdía en la distancia, sentía un nudo apretado en su estómago, recordándole que el futuro no siempre era tan brillante como el presente, especialmente cuando el dinero escaseaba y los sueños parecían inalcanzables. Fue en ese instante de rutina que sus pasos lo llevaron frente a un taller de arte local. Las obras de jóvenes artistas adornaban las paredes del lugar, llenándolo de colores que contrastaban con la grisácea realidad que lo rodeaba. En una esquina, una pintura de una estrella brillante lo cautivó de inmediato. Fue un instante revelador. Dentro de él, una chispa comenzó a arder. ¿Podría él, un niño de un barrio humilde, llevar algo de luz a alguien más? La idea lo invadió y a la vez lo llenó de temor. Realmente podía hacer una diferencia. Mientras su mente divagaba, recordó el rostro de Valentina, la hija del millonario. La noticia de su enfermedad había recorrido las calles como un rayo. Una niña paralizada, atrapada en su propio cuerpo, viviendo en un mundo gris. La imagen de su tristeza drenaba aún más la esperanza de Samuel. Se debatía entre ayudarla o no. ¿Qué podía ofrecer un niño con tan poco? Su arte, quizás, pero ¿sería suficiente? Las dudas lo asediaban, como sombras que se burlaban de su deseo de ayudar. La sociedad siempre le había enseñado que su lugar estaba marcado por su pobreza, pero algo en su interior le gritaba que debía intentarlo. Con el corazón latiendo con insistencia, se decidió, a pesar del miedo. Su madre, siempre apoyándolo, le transmitió confianza: el arte puede mover montañas, hijo. Sin embargo, las palabras de aliento se entrelazaban con una otra voz en su mente: eres solo un niño de un barrio desamparado. ¿Qué sabes tú de la vida de la hija de un millonario? Esa tensión se volvía cada vez más intensa mientras la fecha se acercaba. El mural que había comenzado a tomar forma en su mente se sentía tanto como una liberación creativa, como una carga abrumadora. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ansiedad tomó control de Samuel cuando finalmente llegó al hospital. Era un lugar imponente y frío, nada que ver con su hogar cálido. Era como si las paredes mismas estuvieran diseñadas para aislar. Podía sentir el palpitar de su corazón retumbando en su cabeza mientras se acercaba a la habitación de Valentina. Sabía que una vez que abriera esa puerta, no habría vuelta atrás. La voz de su madre resonaba en su mente, pero la sombra del juicio y el desprecio de aquellos que podrían menospreciarlo también lo acechaba, y cuando, por fin, se paró frente al lienzo que había preparado, la respiración se le detuvo. Las inseguridades luchaban con el deseo de hacer brillar a Valentina. Sin embargo, sabía que su propuesta no sería bien recibida por todos. ¿Qué haría si el padre de Valentina lo rechazaba? Su mundo se tambaleó mientras se imaginaba enfrentando al poderoso millonario, sintiéndose insignificante. El eco de su propia voz le decía que tal vez todo lo que estaba a punto de hacer sería un acto de locura. De pie frente a la puerta, sintió cómo la angustia lo envolvía. ¿Era su arte realmente poderoso? Y, en un instante de incertidumbre, el futuro de sus sueños pendía del hilo de lo que estaba a punto de hacer. La puerta frente a Samuel se presentaba como la frontera entre su mundo y el de Valentina, un escabel que lo despojaría de su modesta existencia, sacándolo de la zona de confort que había conocido. Su mano temblorosa se acercó al pomo, un acto tan simple que adquiría una monumentalidad abrumadora. Un profundo suspiro lo atravesó y empujó con suavidad. La habitación era un microcosmos de tristeza, un hogar desde el que la luz del sol nunca parecía entrar del todo. Valentina estaba allí, inmóvil en su silla de ruedas, con una mirada que alternaba entre la confusión y una sutil curiosidad. Samuel sentía que su corazón estallaría en 1000 pedazos,
pero se forzó a mantener la compostura. Era hora de dirigir su arte hacia algo más significativo que simplemente un escape. Era un intento de despertar la chispa de la vida en la niña que había visto sonreír en fotografías. «Hola, Valentina», murmuró, intentando sonreír, a pesar de que su voz temblaba. «Yo, vengo a hacer algo especial para ti». No sabía si sus palabras resonarían. Se sentó en una silla cercana, decidido a encontrar la conexión que tanto anhelaba. El silencio que siguió fue abrumador. Samuel sintió que el tiempo se congelaba, y cada segundo se convertía en una eternidad compartida. En su mente, las dudas volvían a susurrarle: «¿Qué puedes ofrecer tú? Eres solo un niño». Pero el impulso de ayudar lo mantuvo firme. Sacó una hoja de papel y una caja de lápices de colores que había almacenado con esmero. Para él, cada color representaba una posibilidad, cada trazo, un camino hacia la esperanza. Comenzó a dibujar, su mano moviéndose con confianza. Con cada línea que trazaba, imaginaba el mural que una vez visualizó, un cielo estrellado, lleno de sueños, desbordante de tonos vibrantes. Valentina lo observaba en silencio, y poco a poco, los ojos de la niña se iluminaron con curiosidad. «¿Te gusta?», preguntó Samuel, sintiendo que un pequeño cordón de conexión comenzaba a formarse entre ellos. Asintió con la cabeza mientras él continuaba dibujando. La angustia que le había ardido en el pecho empezaba a disiparse, reemplazada por una calidez en el pecho. Quería darle a Valentina algo que la transportara, un remanso de alegría en su mundo restringido. No obstante, en medio de esa conexión emergente, la puerta se abrió abruptamente. Era el padre de Valentina, un hombre de negocios adusto, con el rostro marcado por la dureza del éxito. Su presencia era como una sombra que caía sobre el pequeño refugio que Samuel había comenzado a construir. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con desdén, sus ojos recorriendo la habitación como si buscaran desmantelar cualquier ilusión que estuviera ocurriendo. Samuel sintió cómo la confianza se evaporaba, dejándolo expuesto. El hombre se posicionó con frialdad, un adversario en el juego que Samuel nunca había querido jugar. «Vine a ayudar a Valentina con un mural», balbuceó él, el corazón que una vez brilló con valentía, ahora latía con desasosiego. La mirada del padre no dejó espacio a la compasión, parecía cuestionar la legitimidad de su presencia. «¿Un mural, dices? No creo que eso le sirva de nada. Lo que ella necesita es tratamiento, no cuentos de hadas». La sentencia del padre era cortante, cada palabra un golpe a la voluntad de Samuel. Desconcertado pero determinado, Samuel se sintió presionado a demostrar que su arte podía hacer más que simplemente emular la vida. Mientras el hombre hablaba, una nueva resolución comenzó a formarse. «Voy a probarlo», se dijo, inhalando profundamente. Este sería su momento de verdad. Pero, ¿cómo podría convertir una reacción de desdén en respeto? Esa pregunta lo arañaba. Ahora, de pie, con la mirada fija en el hombre que lo desafiaba, una revelación crucial surgió. Él no solo había venido a iluminar a Valentina, también debía demostrarle a su padre que su talento podría ser el puente que uniera sus mundos. Y mientras en su mente las ideas empezaban a agolparse, Samuel fue consciente de que la batalla mental no había hecho más que empezar. La presión de la expectativa se cernía sobre él como una sombra. El desafío era claro. Tendría que encontrar la manera de demostrar que incluso el arte de un niño de un barrio humilde tenía el poder de sanar. «La próxima vez que vengas, deberías ver el mural terminado», repitió, aunque sabía que su voz temblaba de inseguridad. El padre de Valentina lo miraba como si solo fuera un niño perdido en un mundo de adultos fríos. Quizás, en su búsqueda de conexión, también había despertado un nuevo deseo en sí mismo, el deseo de ser escuchado y comprendido. Al salir, un nuevo pensamiento se formó en su mente, como un eco emocionado, que lo impulsaba. «Esta es solo la primera batalla», se dijo mientras cruzaba el umbral del hospital. Nunca había tenido más claro que el poder de su creación podría romper barreras. Y así, con el peso de la determinación en su pecho, sintió que el verdadero viaje comenzaba ahora. Pero una pregunta lo acuciaba: ¿cómo podría vencer el escepticismo de un mundo que lo consideraba insignificante? La presión seguía aumentando a medida que se preparaba para enfrentar el verdadero desafío que tenía adelante. Su arte estaba a punto de ser más que color sobre lienzo, iba a convertirse en su guerra personal por un lugar en el mundo de Valentina. La pregunta era si él estaba listo para la pelea de su vida.
A medida que Samuel se adentraba en su hogar, el eco de la conversación con el padre de Valentina resonaba en su mente como un mantra inquietante. La fría mirada del hombre se había taladrado en su conciencia, un recordatorio constante de que él no era más que un niño de un barrio humilde, enfrentando un mundo que parecía decidido a ignorarlo. Pero, por primera vez, se sintió impulsado a desafiar esa noción. Durante los días siguientes, su mente estuvo en constante ebullición. Los colores que había comenzado a trazar en la habitación de Valentina no eran solo pigmentos sobre el papel, eran emblemas de una lucha interna que debía enfrentar. Samuel comprendió que tenía una misión más allá de hacer sonreír a una niña. Su objetivo ahora era demostrar que el arte no solo podía ser un refugio, sino también una herramienta de transformación, un poderoso argumento en contra del escepticismo del mundo que lo rodeaba. Con una nueva determinación, comenzó a plasmar ideas para el mural. Se sentó en su lugar habitual, en un rincón de la pequeña plaza de su barrio. Alrededor de él, las risas de otros niños resonaban, pero él estaba inmerso en su propia realidad. Sacó su cuaderno y comenzó a dibujar un esbozo del mural que deseaba presentar. Ponderó cada trazo, cada color. Era un mapa de sentimientos, un recordatorio de que la vida, incluso desde la adversidad, podía florecer. A cada línea que trazaba, se decía a sí mismo que esto era más que un sueño, era una decisión consciente de convertirse en el artista que podía ser parte del impacto positivo en la vida de Valentina. Sin embargo, las dudas aparecían en sus pensamientos como sombras. Se preguntaba si realmente podría cumplir con la visión que había comenzado a formar. ¿Podría su obra ser suficiente para que un adulto como el padre de Valentina lo aceptara? Decidido a desafiar el desdén que había sentido, se propuso regresar al hospital. Sin embargo, esta vez no lo haría solo. Necesitaba un equipo, una fórmula que lo ayudara a elevar su idea. Había amigos en su escuela con talento artístico, advertidos ya de sus aspiraciones. Se acercó a algunos de ellos durante el almuerzo, antes de que las clases comenzaran. Les habló de Valentina y de la idea que había brotado de su corazón. Era obvio que había en ellos una fascinación con la historia, pero, sobre todo, lo que buscaba era la posibilidad de unir sus talentos en una empresa conjunta. Cuando vieron su emoción, algunos se ofrecieron inmediatamente a ayudarlo. Esa conexión que había deseado en el hospital parecía estar tomando forma también en su vida cotidiana. Irónicamente, aunque Samuel nunca había sentido que pertenecía, ahora era el catalizador para reunir a otros en torno a un propósito significativo. El cuadro colectivo que estaba diseñando comenzó a mutar a medida que cada amigo incorporaba su estilo. Con cada trazo de su lápiz, la confianza de Samuel crecía y sus manos temblorosas se llenaban de energía y propósito. Sin embargo, cada avance venía acompañado de un recuerdo de la forma en que el padre de Valentina le había mirado con desprecio. Esa visión lo empujaba a ser aún mejor, quería que sus amigos y él fueran testigos de algo grande. Cada tarde de trabajo en el mural tomaría una nueva forma. Claro, Samuel sabía que el mayor desafío aún estaba por venir, la presentación ante el padre, la prueba de que su pasión podía ser el lazo entre mundos opuestos. El día se acercaba, y el temor a fallar comenzaba a materializarse, pero también aflorecía una nueva confianza. ¿Podría, en un instante, transformar el escepticismo de un adulto en el respeto ganado a través de su esfuerzo? Era una cuestión que lo carcomía, pero mientras sus amigos reían y compartían la emoción de dar vida al mural, comenzó a vislumbrar un atisbo de posibilidad. Pero, ¿la mirada del padre de Valentina podría cambiar? ¿Podría él, un niño del barrio, conseguir que un millonario viera más allá de su propia concepción del mundo? Así, cada trazo no solo construía el mural en la forma física, era el camino hacia un nuevo desafío personal que Samuel debía enfrentar con valentía. El próximo encuentro sería decisivo, pero lo que recorrió su mente era más potente. Podría, con su arte, reconfigurar no solo la vida de Valentina, sino también la percepción que el mundo tenía sobre él. El murmullo del viento en la plaza pareció decirle que todo era posible, pero la verdadera pregunta era, ¿sería suficiente? La tensión aumentaba a medida que se acercaba el día de la presentación del mural. Samuel se despertaba cada mañana con el mismo nudo en el estómago, consciente de que cada trazo, cada color y cada colaboración representaban no solo su esfuerzo, sino su identidad misma. Había descubierto que en el proceso de crear, había una auténtica transformación en su ser.
Cada encuentro con sus amigos para trabajar en el mural le permitía sacar a la luz partes de sí mismo que había mantenido ocultas, les dedicaban horas a perfeccionar cada detalle, desde la elección de los colores hasta la disposición de los elementos. Samuel comenzó a observar que no solo su técnica mejoraba, también lo hacía su capacidad para comunicar sus ideas. Las dudas que una vez lo abrumaron se dispersaban en el aire como fragmentos de pigmento, reemplazadas por una creciente convicción de que su arte podía transmitir mensajes profundos. Se dio cuenta de que el mural era más que una expresión visual, era un puente. Un puente que deseaba cruzar hacia un mundo que lo había rechazado. Pero la imagen del padre de Valentina, con su mirada despectiva, seguía presente, intrincada con la esencia de su inspiración. Esta dualidad lo motivaba a seguir adelante, a crear algo que fuera más grande que él mismo. Una tarde, por casualidad, sus amigos le mencionaron que el mural podría ser exhibido en un evento comunitario que se celebraría en el hospital. Esta noticia hizo que Samuel elevase su nivel de compromiso. Un evento tan público amplificaba el riesgo, pero también ofrecía la oportunidad de impresionar no solo al padre de Valentina, sino a otros que pudieran ver en su obra un reflejo no solo de él, sino de todos aquellos que compartían un espíritu de lucha. La presión aumentaba y con ella, los miedos que creía haber superado empezaron a surgir nuevamente. La idea de estar frente al padre de Valentina, de presentarle no solo el mural, sino su propia valía como persona, llenaba su mente de inseguridades. ¿Qué pasaría si todo el esfuerzo resultaba en un nuevo rechazo? Esa posibilidad lo llevó a pensamientos más oscuros, donde reconsideró si realmente era su lugar estar allí, en esa intersección de realidades. Sin embargo, los rostros de sus amigos, llenos de entusiasmo y fe en su visión, lo hicieron reflexionar. Con cada risa compartida y cada historia contada, comenzaba a entender que su lucha era también la de ellos. Ellos veían en él un líder, un innovador, aunque él a menudo se sentía como un niño perdido en su propio barrio. En esos momentos de creación, las inseguridades se disolvían por un instinto primordial, el deseo de ser aceptado. El día de la presentación llegó y la emoción en el aire era palpable. Samuel estaba allí, listo para destapar su mural. A medida que el lienzo se revelaba, su corazón latía con una mezcla de nervios y esperanza. Cada color era una parte de su historia personal y, de manera sorprendente, de la historia de Valentina también. Lo que no sabía era que esa exhibición sería el momento de la verdad, no solo para su visión artística, sino para su identidad misma. ¿Podría el arte, en su forma más pura, mover la montaña de preconceptos que su padre había levantado? Mientras el murmullo de los asistentes lo envolvía, sintió que, por primera vez, el mundo podría verlo a través de sus ojos. Pero a medida que giraba hacia la dirección donde sabía que estaría el padre de Valentina, una inquietante sensación de vulnerabilidad lo envolvió. Sin vuelta atrás, tuvo que enfrentar no solo su arte, sino cómo se vería a sí mismo al final de este viaje. Ahora, ante la posibilidad de un cambio y la necesidad de confrontar la realidad, Samuel se plantó firme, preguntándose realmente si el arte sería suficiente para transformarlo todo. ¿La aceptación de su trabajo significaría la aceptación de sí mismo? Aquel instante definitorio le prometía la respuesta, pero era un misterio que aún no se había revelado. La tensión en el ambiente era palpable mientras Samuel se preparaba para revelar su mural. Cada paso que daba hacia el lienzo estaba cargado de incertidumbre, como si cada latido de su corazón amplificara el peso de las expectativas que recaían sobre sus hombros. En ese instante, se encontraba atrapado entre la necesidad de ser visto por aquellos que lo habían menospreciado y el deseo más íntimo de ser fiel a sí mismo. Mientras la multitud contemplaba el telón que cubría su obra, Samuel sintió que el tiempo se ralentizaba. En su mente, la imagen del padre de Valentina, con su mirada crítica y despectiva, resurgió, y por un momento, su determinación se tambaleó. Aún así, recordó las risas de sus amigos, esos momentos de creación compartida donde cada uno había aportado algo valioso. Con un profundo aliento, decidió que no era solo su destino lo que estaba en juego, sino el montaje de un nuevo inicio, uno que le permitiría reclamar su lugar y reafirmar su identidad a través del arte. Cuando finalmente levantó el telón, el mural emergió como un torrente de color y emoción. Elementos simbólicos representaban tanto su vida como la de Valentina, una mezcla de esperanzas y desafíos. Las miradas de los asistentes se iluminaron, reflejando asombro y curiosidad. En ese momento, Samuel entendió que el arte podía comunicar lo que las palabras no lograban expresar. Con cada exclamación de admiración que se escuchaba desde el público, su confianza crecía.
pero, al mismo tiempo, una profunda incomodidad anidaba en su interior. ¿Realmente era suficiente? La voz interior que lo había atormentado durante semanas volvió a susurrarle. A medida que las personas comenzaban a acercarse para apreciar el mural desde cerca, su mirada se centró en el padre de Valentina. Aquel hombre, hasta ese momento, había sido la encarnación de sus temores, y ahora, frente a su obra, se sentía expuesto y vulnerable. La mirada del padre, fría y analítica, lo atravesó. Samuel se cuestionó cómo percibiría su trabajo. ¿Vería la valentía detrás de cada trazo, o solo notaría los errores que su mente temía? Cada segundo que pasaba él se debatía entre la autoafirmación y la autoaniquilación. Sus amigos se acercaban, conversando entusiastamente sobre el mural, y él escuchaba sus palabras de aliento, pero no podía evitar sentir que seguía en el fondo de ese abismo emocional. Justo en ese instante, sintió un pequeño impulso, la curiosidad de Valentina, que la había llevado a acercarse a su obra con una gran sonrisa. Su presencia tenía el poder de desvanecer su autocrítica. Samuel se dio cuenta de que su arte no solo era para conmover, sino para crear conexiones reales y profundas. Si Valentina podía apreciar la belleza de su mural a pesar de sus limitaciones, entonces tal vez estaba haciendo algo significativo. Mientras las voces del público se entrelazaban, todo parecía enfocarse en su mural y, por ende, en él mismo. Samuel comenzó a transformar su percepción, comprendiendo que el mural no solo era un escaparate de talento, sino un testimonio de su viaje personal. La lucha por la aceptación, por ser visto, por ser valorado se entrelazaba con la esperanza de que su arte pudiera resonar en otros. La forma en que el padre de Valentina lo miraba dejó de ser su único punto de referencia. De repente, su visión se amplió hacia el público en general. A medida que avanzaba en sus pensamientos, Samuel sintió un nuevo fuego interno arder dentro de él. La idea de que su obra pudiera cambiar vidas, inspirar a otros, empezó a resonar con mayor fuerza. Lo que había comenzado como un simple mural había evolucionado en un vehículo de cambio difícil de ignorar. Sin embargo, mientras se perdía en ese mar de autodescubrimiento y coraje, una figura del fondo comenzó a acercarse. Era alguien que la mayoría no esperaba ver en ese lugar, alguien que podría amenazar la narrativa que había comenzado a tejer en su interior. Samuel sintió que su corazón se encogía, aún tenía que enfrentar lo que esa persona representaba. La revelación de su verdadera identidad, la última barrera, lo esperaba justo allí, con el rostro firme y los ojos decididos, se preparó para afrontar su mayor temor. ¿Sería capaz de mantener la conexión con su arte mientras se enfrentaba a este nuevo desafío? La lucha por su lugar en el mundo apenas comenzaba. La figura que se acercaba era imponente, encarnando un pasado que Samuel había tratado de enterrar en el fondo de su ser. Cada paso que daba resonaba como un golpe en su determinación. La conexión emocional que había empezado a construir con su mural se desvanecía a la sombra de esa presencia. Él sabía que debía enfrentarlo, que la confrontación era inevitable, pero su cuerpo se sentía como si estuviera anclado a la tierra. Samuel observó cómo el padre de Valentina se detuvo frente a su creación. Su mirada, que antes había infundido temor, ahora parecía explorar cada rincón del mural con una intensidad casi espeluznante. La respiración de Samuel se tornó entrecortada. El silencio que envolvía el entorno de pronto se convirtió en un eco de sus pensamientos más oscuros. ¿Era suficiente lo que había creado? ¿Su mural realmente podía defenderse ante una mirada tan crítica y analítica? De repente, la voz del padre rompió el silencio. Interesante, pero... El resto de la frase se desvaneció en la confusión de su mente. Samuel no podía permitir que esa crítica lo derrumbara. Resolvió no quedarse en la pasividad, en su mente empezó a construir una respuesta, una defensa. Se dispuso a no dejarse arrastrar por las palabras que potencialmente podían destrozarlo. En cambio, quería escuchar, aprender. ¿Qué es lo que ves?, preguntó Samuel, tratando de desafiar la crítica que esperaba. El hombre lo miró sorprendido por la audacia en su voz, como si no esperara que el joven artista se atreviera a cuestionarlo. Fue un momento crucial, un pequeño acto de valentía en su parte. El padre de Valentina empezó a hablar, aunque sus palabras venían cargadas de un implacable juicio, algo en su tono había cambiado. Habló sobre los detalles que consideraba faltantes, sobre los aspectos técnicos que no cumplían con sus estándares, pero Samuel no se sintió abatido. En su mente, cada comentario se transformó en una oportunidad para crecer y no en una condena definitiva. Aquellos minutos se convirtieron en una conversación inesperada, un intercambio de visiones.
Samuel escuchó con un enfoque renovado, percibiendo cada crítica como una lección más en su complicado viaje artístico. Mientras dialogaban, algo comenzó a aflorar en su interior, una sensación de propósito más firme. Se dio cuenta de que no estaba solo en este camino. Su mural era un reflejo de sus experiencias, un grito de lo que había vivido. Esa era su fortaleza. Más tarde, mientras el padre de Valentina comenzaba a alejarse, dejó caer una frase que golpeó profundamente a Samuel. Quizá en el futuro trabajar juntos podría abrirte más puertas. Con esas palabras, el artista enfrentó un dilema imprevisto. ¿Debería abrirse a la posibilidad de colaborar con el hombre cuyos estándares habían sido siempre una carga en su cabeza? El eco de esa pregunta resonó en su mente, desatando una serie de reflexiones. Quería perseverar, debía encontrar su propio camino, pero también, tal vez, la oportunidad de aprendizaje era ineludible. Esa lucha interna entre la autenticidad y las expectativas externas se tornaba más compleja. Frente al lienzo de su mural, donde sus sueños y temores coexistían, Samuel entendió que tenía una elección crucial que tomar. Atravesar la corrientemente tenebrosa de las críticas y las expectativas o sumergirse en su viaje personal hasta que pudiera hacer resonar su voz de manera auténtica y más potente. Mientras la multitud seguía admirando su obra, Samuel sintió que había dado un paso hacia adelante, pero el camino aún estaba lleno de incertidumbre. La decisión sobre la colaboración se cernía sobre él como una sombra inquietante. ¿Sería capaz de mantener su identidad artísticamente mientras trataba de escalar a nuevas alturas? Lo que padecía era solo un pequeño fragmento de una batalla interna más larga. Con el aire impregnado del aroma a pintura fresca y el murmullo de las voces de sus amigos, Samuel sabía que la travesía apenas comenzaba. Ya no solo enfrentaba al padre de Valentina, sino también debía resolver su propia dualidad. Pero, mientras pensaba en ello, apareció otra figura en la distancia, alguien con una historia que Samuel nunca había imaginado. Una nueva revelación le aguardaba, tan electrificante como desconcertante. La figura que emergió entre la multitud despertó la curiosidad de Samuel. Era un anciano con una cabellera blanca y un andar débil, pero sus ojos destilaban una vitalidad inusual. A medida que se aproximaba, la carga emocional que llevaba Samuel se intensificó. Este desconocido parecía tener una conexión con su mural que iba más allá de la simple apreciación artística. El anciano se detuvo frente a la obra, su mirada analítica diseñada para absorber los matices de cada trazo. Samuel sintió un retorcijón en su estómago. Era un momento de vulnerabilidad, donde tanto su éxito como su fracaso estaban expuestos. Es impresionante, dijo el hombre al fin, rompiendo el tenso silencio. Pero veo que aún hay algo que te inquieta, ¿verdad? La pregunta resonó en el interior de Samuel. Nunca había sido particularmente bueno ocultando sus emociones. Esa conexión inexplicable hizo que, por primera vez, dejara caer el escudo que había levantado ante el mundo. No quería ser un artista más, deseaba ser un creador auténtico que pudiera dejar huella, y esa realidad lo mantenía despierto por las noches. Como lo sabes, difícil fue contener la sorpresa y la vulnerabilidad. El anciano sonrió con sabiduría. La angustia a menudo es la chispa de la creación. Te empuja hacia adelante, pero no la dejes nublar tu visión. Lo que veo en tu mural es el reflejo de tus luchas. En la mezcla de colores, en las sombras, hay un viaje personal que es único. La afirmación del anciano encendió una llama de reflexión en Samuel. Era verdad, había sido la búsqueda constante de su voz, de su identidad, lo que lo había llevado a la necesidad de representar su mundo interior. Sin embargo, lo que más le preocupaba era si eso sería suficiente. La lucha entre el arte y la realidad es lo que te sostiene en tu camino. Recuerda, lo más importante no es el reconocimiento que recibirás, sino el mensaje que deseas transmitir. ¿Qué es lo que quieres comunicar realmente?, preguntó el hombre. Samuel se quedó en silencio, atrapado entre esa pregunta y sus propias emociones. Su mente se aceleró mientras analizaba su relación con el arte. El deseo de ser visto, de ser valorado, chocaba con la necesidad de ser honesto consigo mismo. El anciano lo observaba pacientemente, dándole espacio para que las palabras emergieran. Finalmente, decidió abrir su corazón. Siento que, si me comprometo con este camino, podría perderme en el proceso. Quiero ser fiel a mi esencia, pero también temo quedarme en la oscuridad del anonimato. El anciano asintió. Perderse puede ser la única forma de encontrarse. A menudo, las oportunidades más valiosas esperan en lugares inesperados.
La colaboración con el padre de Valentina puede parecerte un riesgo, pero las puertas que se abren son invaluables para tu desarrollo. Las palabras del anciano resonaron con una verdad profunda. Samuel comprendió que la oportunidad de colaborar no era solo una posible traición a su identidad, sino un trampolín hacia nuevas experiencias y aprendizajes. La idea de rendirse a la posibilidad de evolución le era, sin embargo, abrumadora. La conversación continuó fluyendo, el anciano compartiendo su propia historia, sus fracasos, sus éxitos, las veces que se había sentido perdido. Esto alentaba a Samuel a confrontar sus propios miedos, a tomar control del camino que quería seguir. Cuando finalmente el anciano se despidió, Samuel sintió un irrefrenable deseo de actuar. Decidió que haría una lista de lo que quería lograr y de los pasos necesarios para hacerlo. Tenía que enfrentar la incomodidad para superar cualquier limitación que su mente le impusiera. Mientras ascendía las escaleras de su estudio, sintió que un nuevo capítulo de su vida estaba a punto de comenzar. Pero antes de sumergirse en su lista, un ruido atrajo su atención. La figura de Valentina había aparecido en la entrada, mirándolo con una mezcla de expectativa y curiosidad. Su presencia lo llenó de un torbellino de preguntas. ¿Tenía el coraje de vivir lo que había decidido? La respuesta era incierta, pero había llegado el momento de confrontar su realidad. El desafío y la oportunidad se alzaban ante él, y Samuel sabía que debía actuar. Las barreras que lo mantenían pequeño eran muchas, pero la promesa de crecimiento era aún más fuerte. ¿Aceptaría el reto que Valentina traía consigo? La decisión estaba a punto de transformarlo de maneras que nunca había imaginado. Cuando Valentina cruzó la puerta, los ojos de Samuel se encontraron con los suyos, llenos de una luz que parecía prometer un futuro desbordante de posibilidades. En ese instante, sintió que el murmullo de dudas que antes lo acosaba se ahogaba en un torrente de determinación. Su corazón latía con fuerza, no solo atraído por su presencia, sino también por la carga de una decisión pendiente que lo desnudaba ante ella. Hola, dijo ella, su voz sonando en el vacío del estudio lleno de colores y sombras. ¿Cómo te sientes? La pregunta, aparentemente simple, le hizo tambalear. Samuel no estaba acostumbrado a ser vulnerable frente a otros, pero en ese momento, la autenticidad que había despertado en él el anciano lo impulsó a abrirse. Siento que estoy en un cruce de caminos, respondió, la voz temblando ligeramente. Estoy considerando una colaboración, pero tengo miedo de perder mi esencia en el proceso. Valentina frunció el ceño, como si tratara de descifrar un enigma. ¿Por qué sería una pérdida? Si colaboras con alguien, podrías aprender, crecer, incluso encontrar una nueva forma de expresión. Sus palabras resonaron en el fondo de su ser. Samuel se dio cuenta de que había estado atado a la idea de que la autenticidad significaba un camino solitario, pero la posibilidad de colaborar podía ser un puente hacia algo más amplio. La vulnerabilidad se transformó en deseo de explorar, de desafiar las limitaciones autoimpuestas. Tienes razón, dijo, sintiendo una extraña mezcla de miedo y emoción. Solo que, tengo esta imagen en mi mente de lo que debería ser mi arte, y no sé si esa imagen encaja con hacer algo junto a otra persona. Valentina lo miró con compasión. Pero, ¿y si lo que se forma a través de esa colaboración te lleva a ver tu arte de otra manera? ¿No sería eso un éxito en sí mismo? Samuel sintió que una chispa se encendía en su interior. Ella hablaba desde un lugar de intuición profunda, sabía que la entrega y la colaboración podían traer nuevas luces a su obra. Este momento lo confrontaba con la cruda realidad de que, a menudo, la búsqueda de la identidad puede llevar a la experiencia de la soledad. Sin embargo, la luz que emanaba de Valentina era un recordatorio de que conectarse podía abrir puertas inimaginables. Mientras debatía su conflicto interno, recordó las palabras del anciano: perderse puede ser la única forma de encontrarse. ¿Te gustaría ayudarme a explorar esta idea?, preguntó, la voz firme, sintiendo que se desnudaba ante una nueva posibilidad. Valentina sonrió, y en ese instante, Samuel sintió que una corriente de energía fluía entre ellos. La colaboración, en lugar de ser un estigma, se convertía en una oportunidad de crecimiento personal y artístico. Sí, respondió ella. Pero primero debemos descubrir qué significa para ti ser auténtico en esta nueva etapa. Tal vez podrías iniciar un proyecto que combine lo que sientes con algo que he estado imaginando para la galería de mi padre. Una chispa de emoción se encendió en su pecho al pensar en la posibilidad de que su arte pudiera tomar un rumbo inesperado. Esta colaboración, que inicialmente lo llenaba de dudas, empezaba a dibujar en su mente la imagen de un futuro vibrante lleno de nuevas experiencias.
La invitación a unirse a la cruzada de Valentina lo impulsaba a preguntarse, su trabajo podría tocar vidas de una forma que no había imaginado, pero, al instante, el eco de su miedo latente se hacía presente, el temor de que todo lo que había construido se desvaneciera en la búsqueda de lo nuevo. Samuel sabía que su camino no sería fácil, que las decisiones que iba a tomar lo llevarían a enfrentarse no solo a Valentina, sino también a sí mismo. Mientras su mente discutía las posibilidades, Valentina añadió, es justo la incertidumbre lo que hace que el arte sea emocionante, ¿no crees? Samuel se quedó meditando sus palabras. Había un mundo por descubrir y, si se atrevía a dar el siguiente paso, una realidad completa e inesperada podría florecer. Pero la decisión se enredaba en sus entrañas, y mientras su corazón aceleraba, también lo hacía la angustia. ¿Sería capaz de comprometerse con la aventura que Valentina representaba, o se quedaría atrapado en el laberinto de sus propios miedos? La posibilidad de cambio era inminente, y Samuel sintió que estaba al borde de un precipicio del que, una vez saltara, no habría vuelta atrás. La oportunidad se extendía ante él, pero la pregunta seguía flotando en el aire, ¿estaba listo para volar o se dejaría atrapar por su propio peso? El eco de las palabras de Valentina resonaba en la mente de Samuel, un repetido recordatorio de la incertidumbre que acompañaba el arte y la vida. Sin embargo, a medida que el silencio se hacía más denso en el estudio, los colores de las pinturas parecían cobrar vida, lanzando destellos de potencial hacia él. La idea de perder su esencia se iría desdibujando, pero la ansiedad lo mantenía anclado en la sombra de su zona de confort. En un impulso, decidió tomar el primer paso hacia la colaboración. Se levantó y, con movimientos deliberados, comenzó a reunir sus materiales. La elección de cada pincel y cada color no solo era un ritual de preparación, también representaba una simbólica afirmación de su voluntad. Cada trazo que imaginaba crear junto a Valentina llevaba consigo la promesa de un nuevo capítulo, pero su mente seguía atormentada por el temor a lo desconocido. Valentina lo observaba, su mirada constante y alentadora actuando como un catalizador. Ella entendía que, aunque el proceso creativo pudiera parecer aterrador, acudir a la vulnerabilidad podría ser el ingrediente esencial que Samuel necesitaba. Un profundo silencio se instaló entre ellos, pero a la vez, reveló la posibilidad de algo más. No había necesidad de palabras. Vamos a plantear un concepto, dijo Valentina de repente, rompiendo el silencio. ¿Te gustaría explorar la idea de que tu arte refleja la transformación a través de la conexión humana? Ese es un tema que ha resonado mucho en tu trabajo. Las palabras de Valentina activaron un torrente de imágenes en la mente de Samuel. Comenzó a visualizar un proyecto que encapsulara la transición de la soledad a la comunidad. Las dudas empezaban a ceder ante una visión más clara y esperanzadora. Quizás esto puede ser un diálogo entre mis obras y las experiencias de vida de otras personas, respondió, sintiendo cómo las palabras cobrar fuerza. Cada pieza podría contar una historia. Valentina sonrió, dándose cuenta de que Samuel había comenzado a cruzar la vulnerabilidad y la creatividad. A medida que las ideas fluían entre ellos, la atmósfera se tornó electrizante, un espacio fértil donde ambos podían llover como artistas buscando su voz. Sin embargo, en el fondo de su mente, Samuel no podía evitar preguntarse si Bernardo, el artista de renombre, llegaría a aceptar este nuevo enfoque de su trabajo. Las opiniones de su círculo profesional siempre habían influido en su percepción del arte. La sombra de ese miedo lo asedió nuevamente. ¿Cómo podía él ser auténtico, y al mismo tiempo, corresponder a las expectativas de otros? Esa era la barca en la que navegaba, y la tormenta que se avecinaba no podía ser ignorada. Valentina percibió su inquietud. La autenticidad no se mide por el aplauso ajeno, Samuel. Cada artista tiene su propia travesía. Si no te atreves a ser tú mismo, ¿quién lo hará? Sus palabras, como acción directa sobre su corazón, aflojaron un poco más la cadena que lo limitaba. Pero el temblor de la duda seguía presente, como una sombra constante. Sábana no resultaba sencilla. En el acto de crear, Samuel sabía que se enfrentaba no solo a su arte, sino también a su propia identidad. Su mente se detuvo en una imagen, un lienzo en blanco que, una vez lleno de colores, tendría la capacidad de reflejar sus luchas, sus anhelos y su esencia propia. Pero de nuevo, la voz interior preguntaba, ¿sería merecedor de la revelación que esto implicaba? Valentina lo observaba, expectante, y el silencio se volvió una invitación. El estómago de Samuel se retorcía al percibir que dentro de esa mezcla de miedo y esperanza residía la esencia de su viaje.
Sin saber cómo, se dio cuenta de que estaba en el umbral de un descubrimiento profundo, uno que podría cambiar no solo su arte, sino también su forma de ver el mundo. ¿A qué estaba dispuesto a renunciar para encontrarse a sí mismo y a su creatividad? Mientras Valentina comenzaba a trazar el contorno de una nueva obra conjunta, Samuel sintió la urgencia de tomar la decisión que había estado esperando. El momento de revelarse a sí mismo estaba cerca, y el costoso precio que podía implicar comenzaba a parecer un sacrificio valioso. El miedo seguía ahí, pero esta vez se sintió más como un aliado que como un oponente. ¿Podía este proyecto ser el inicio de una nueva vida artística? Con un último suspiro, Samuel se dejó llevar por la inspiración del momento, listo para enfrentar lo que se venía. Pero en ese acto de entrega, una pregunta más profunda se perfilaba en su mente, ¿y si el estado de su esencia artística dependía de su disposición para perderse en el proceso de creación junto a alguien más? Justo cuando se disponía a pronunciar sus pensamientos, un crujido resonó en la puerta, y ambos se giraron, la tensión palpable. ¿Quién había irrumpido en ese momento tan íntimo? El sonido de la puerta abriéndose rompió el aura creativa que rodeaba a Samuel y Valentina, como un rayo de luz que interrumpe una penumbra íntima. Era el padre de Valentina, quien, al principio, parecía sorprendido al encontrar a su hija absorbida en un diálogo artístico. Su expresión mostraba una mezcla de sorpresa y curiosidad, rasgos que nunca antes se habían asomado en aquel rostro antes tan severo. Aquí están todos esos colores que tratabas de encontrar, Valentina, dijo el padre, un ligero asomo de afecto iluminando su voz. Me alegra verte así, feliz. Samuel sintió que la presión en su pecho comenzaba a aligerarse al observar cómo la mirada de Valentina se iluminaba con las palabras de su padre. Papá, estamos trabajando en algo especial. Un proyecto que une nuestros mundos, respondió Valentina, su entusiasmo palpable. Samuel observó cómo su corazón se llenaba de un nuevo tipo de confianza al ver que Valentina defendía su trabajo con tanto fervor. El padre de Valentina dio un paso hacia el lienzo que habían comenzado a esbozar. Aunque su rostro aún conservaba un atisbo de crítica, esta vez un matiz de interés comenzó a surgir. Valentina, ¿andas en eso? Me gusta la idea de que tu arte aborde la conexión humana. Tiene un propósito. ¿Estás intentando mostrar algún tipo de mensaje?, inquirió, dirigiéndose a Samuel. Fue un momento decisivo. La invitación a explicar su idea encendió una chispa de determinación en Samuel. Sí, dijo con voz firme, creo que el arte puede reflejar nuestras luchas y nuestras conexiones. Quiero que este mural represente la transformación a través de la amistad y la esperanza. Hubo un silencio momentáneo mientras el padre de Valentina procesaba las palabras de Samuel. Samuel se sintió como un fonógrafo sonando sobre su propia composición. Podía ver que las ideas que antes parecían limitarlo, en lugar de eso, estaban abriendo las puertas a una comprensión más profunda de sí mismo y su arte. Era el momento de exponerse, no solo como un niño del barrio, sino como un joven artista con una voz que anhelaba ser escuchada. Quiero mostrar que la alegría puede surgir incluso en circunstancias difíciles, continuó. Y también que el arte no pertenece solo a aquellos que tienen riquezas. Necesitamos ser parte de algo más grande. Quizás incluso un viaje juntos podría acercar esos mundos. Fue duro sacar esa última frase, pero en lugar de cuestionar su propia valía, se sintió invadido por un profundo sentido de propósito. El padre de Valentina lo miró, sus ojos ahora en un proceso de transformación. Tienes razón, muchacho. El arte es un lenguaje poderoso. En esos instantes, lo que había comenzado como un juego titubeante en la fragilidad de la autoexpresión, se convirtió en un puente. Samuel sentía que el temor que había rodeado su corazón tantos días comenzaba a desvanecerse bajo el reconocimiento. La historia de su vida, la de su madre costurera, su barrio, sus sueños y el deseo de iluminar a Valentina, todo se entrelazaba en un solo hilo repleto de color. Tal vez deberías trabajar junto a Valentina más a menudo. La vida está llena de posibilidades, el padre dijo mientras el diálogo continuaba fluyendo. Mientras Valentina y su padre compartían ideas sobre el mural y las temáticas que podrían incluirse, Samuel sintió como su propio viaje resonaba. Había pasado de ser una voz tímida en la sombra, a convertirse en un pequeño líder, en la chispa que encendía el fuego creativo en otros. Sus risas y charlas seguían llenando el espacio, y lo que había comenzado como un destello de esperanza se volvía fuego vivo. En pocos días, el mural comenzó a tomar forma, y más que eso, emergieron nuevas amistades y colaboraciones.
Samuel ya no luchaba contra el estereotipo de ser un niño de barrio, sino que lo abrazaba como un distintivo. Se dio cuenta de que su esencia no se perdería, sino que se fortalecería al compartir su arte con otros. Finalmente, la fecha de la inauguración del mural llegó. El día estaba lleno de sonrisas, y el ambiente estaba impregnado de un entusiasmo colectivo. Cuando levantaron la tela que cubría el mural, la multitud estalló en aplausos. Era un estallido de colores vibrantes que hablaban no solo de la lucha de Samuel y Valentina, sino de la conexión humana que habían forjado juntos. El padre de Valentina, en un gesto inesperado, se acercó a Samuel y le dijo: no solo lograste lo que el arte puede hacer, has cambiado la perspectiva de nuestra familia. Las palabras fueron un bálsamo para su alma. En ese instante, Samuel se dio cuenta de que había alcanzado mucho más que un mural, había logrado reconocimiento, confianza y una voz que resonaba profundamente. Se sintió satisfecho, no solo por el éxito del mural, sino por haber conquistado la batalla interna que lo mantenía atado. Era un verdadero artista, y su trabajo, su mensaje de esperanza, seguiría transformando vidas. A partir de ese día, Samuel se sintió listo para lo que el futuro pudiera depararle. Había ganado no solo una voz en el mundo del arte, sino también una nueva perspectiva sobre su vida y su lugar en ella, y así, en medio de ruidos y colores, el niño de una comunidad humilde se convertía en un puente entre mundos, una estrella brillante en la oscuridad, con un corazón y un lienzo listos para narrar historias que aún no se habían contado. Ahora, amigos, este es el momento de actuar. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a descubrir mensajes de superación. Comenten cómo se sintieron con este final y compartan sus reacciones y teorías. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta maravillosa conclusión. El cambio está en nuestras manos.